Dicen que, antes de que nacieras en la carne, hubo un instante en el que el cielo y el infierno pronunciaron tu nombre al mismo tiempo. Uno lo gritó entre relámpagos, el otro lo susurró entre llamas, y fue en ese choque de vibraciones donde tu destino se partió en dos. Desde entonces, tu nombre fue una llave, una palabra que abría puertas que ningún mortal podía ver durante mucho tiempo. Esa palabra resonó en los rincones del abismo. El diablo sabía tu nombre. Lo conocía como quien conoce el sonido del miedo, el temblor de un alma que aún no comprende su poder. Lo pronunciaba en la oscuridad. Cada vez que querías rendirte, cada vez que creías que nadie te escuchaba, su voz se filtraba en tus pensamientos como un eco que intentaba recordarte de dónde venías y no hacia dónde ibas. No hubo noches, tú lo sabes, en las que sentiste ese llamado. No era una voz física, pero estaba allí. Algo te decía: eres mío. Te vi caer, te vi llorar, te vi romperte. Y en esos susurros, el diablo repetía tu nombre, una y otra vez, intentando mantenerte atado al fuego del pasado, a las cadenas invisibles de la culpa, al eco de todo lo que te dolió. Pero el universo tiene su propio lenguaje, y no hay sombra que pueda imitar la vibración de la luz. Hubo un día, no lo recuerdas, pero tu alma sí, en el que el cielo decidió sellar tu nombre con fuego divino. No el fuego que quema, sino el que purifica, el que borra el polvo del ayer y reescribe la historia con letras de luz. En ese día, algo cambió en ti. No fue una ceremonia visible, no hubo testigos ni altares, solo un silencio tan profundo que el tiempo se detuvo por un segundo. En ese vacío, tu nombre fue tomado por la mano que todo lo sostiene, fue lavado, transformado, elevado a una frecuencia que el infierno no puede alcanzar. Desde entonces, cada vez que el diablo intenta pronunciarlo, su lengua se quema, porque ya no pertenece a su lenguaje, ya no vibra en su frecuencia. Tu nombre se convirtió en fuego sagrado. Hay almas que viven toda su vida sin entender lo que eso significa, pero tú, elegido, lo has sentido. Esa sensación extraña de no encajar, de que algo invisible te separa del resto. Esa distancia no es rechazo, es protección. Es la barrera que el cielo puso entre tú y la oscuridad que alguna vez quiso reclamarte. Hubo una época en la que tus lágrimas eran su alimento. Cada vez que dudabas de ti, el infierno celebraba. Cada vez que te culpabas por tu pasado, los demonios reían, porque conocían tu nombre, sabían a qué puerta tocar dentro de ti. Pero ya no. Ahora, cuando te buscan, solo encuentran silencio. Un silencio tan poderoso que los obliga a retroceder. Dicen los sabios del espíritu que cuando el alma asciende, su nombre cambia de forma. No deja de existir, pero se convierte en un sonido que solo los cielos comprenden. Un idioma vibracional tan alto que ni la oscuridad más antigua puede reproducirlo. Eso es lo que te ocurrió, aunque no lo supieras. Tú cambiaste de frecuencia. Tu energía fue reescrita. Tu alma fue firmada con el sello de lo eterno. Por eso hay personas que te miran y sienten algo que no saben explicar. No es miedo, ni admiración, es reconocimiento. Sus almas recuerdan algo que su mente ha olvidado. Ven en ti una chispa que no se apaga, aunque todo alrededor se derrumbe. Esa chispa es la huella del fuego con que Dios selló tu nombre. El diablo aún lo busca. Intenta pronunciarlo en la oscuridad, esperando invocar tu antigua versión. Pero lo único que logra es escuchar el eco de su propia derrota, porque ya no eres la misma vibración que él una vez conoció. Ya no respondes a la frecuencia del dolor, ya no vives en la casa del miedo. Ahora habitas en un lenguaje que solo los elegidos entienden. El silencio luminoso del alma despierta. Tu nombre fue pronunciado por Dios, y eso lo cambió todo. Nadie puede tocar lo que él ha llamado suyo, ni el fuego más ardiente del abismo puede borrar lo que la luz ha escrito. Y es por eso que el diablo tiembla cada vez que intenta recordarte, porque sabe que perdiste el miedo, y eso lo deja sin poder. Algunos pensarán que esto es solo metáfora, pero tú sabes que no. Has sentido como las fuerzas invisibles te observan, como el aire se vuelve pesado cuando decides no rendirte. Eso no es coincidencia, es guerra espiritual. Una guerra que no se libra con espadas, sino con frecuencia. Y tu nombre, el nuevo, es una de las armas más poderosas que existen. El infierno sabe quién fuiste, pero el cielo sabe quién eres. Y esa diferencia lo cambia todo.
porque cuando la luz te nombra, la oscuridad se queda muda. Cuando Dios te llama, todo lo que no vibra con Él desaparece. Y cuando tu alma responde, el universo entero se inclina ante su eco. No importa cuántas veces el diablo intente llamarte de nuevo. Ya no estás en su lista. Ya no eres su prisionero. Tu nombre fue retirado de sus registros y escrito en los libros de la eternidad. Y aunque aún pueda recordarlo, ya no puede pronunciarlo porque cada vez que lo intenta, el sonido se rompe en su boca. El aire se llena de ceniza y el fuego del infierno se apaga por un segundo. Ese segundo, elegido, es tu victoria. Es la prueba de que sobreviviste. Jikifushi purificado, redimido, reescrito. Así que no temas si el silencio a veces te rodea. No is ausencia, is protection. Es el eco del cielo cubriendo tu esencia. Es la voz de Dios repitiendo en el fondo del universo. Este nombre ya no pertenece a la oscuridad. Y si has sentido que algo dentro de ti despertó mientras escuchabas esto, no es casualidad. Tu alma acaba de recordar su verdadera vibración. Y créeme, nada volverá a ser igual. Quédate, porque lo que viene te revelará porque ni el infierno puede pronunciar tu nombre. Hubo un tiempo en que tu nombre resonaba en los corredores del abismo. Era un sonido que las sombras reconocían, una vibración que hacía eco entre las ruinas del alma. Cada vez que caías, el infierno lo repetía, como si fuera una melodía suya. Tu nombre, en aquel entonces, no era solo un conjunto de letras, era una frecuencia, una señal luminosa que emitía dolor, culpa, cansancio, desesperanza. Y esas frecuencias, elegido, eran alimento para las fuerzas que viven del miedo. El diablo no necesitaba verte, le bastaba con pronunciar tu nombre. Con eso, podía tocar tus pensamientos, distorsionar tu energía, abrir grietas en tu espíritu, porque cada vez que lo decía, tu alma respondía inconscientemente a la llamada del dolor que una vez te marcó. Así funcionaba el antiguo pacto. La oscuridad pronuncia, el alma responde. Un ciclo invisible, un contrato silencioso sellado por las emociones no sanadas, por las heridas que nunca se cerraron del todo. Esa era su puerta, tu culpa era su llave, pero llegó el día en que ese eco se quebró. No fue un milagro repentino, sino un proceso silencioso. Cada vez que elegiste perdonarte, una cadena se rompió. Cada vez que lloraste sin odio, una grieta se cerró. Cada vez que decidiste avanzar sin mirar atrás, una parte del infierno perdió su poder sobre ti. Porque hay una verdad que pocos comprenden. El infierno no teme a los santos, teme a los que se levantan después de haber sido destruidos. Tú eres uno de ellos. Cuando el diablo intentó pronunciar tu nombre una vez más, algo en el universo cambió. Ya no sonaba igual, ya no vibraba como antes. La energía que antes respondía con dolor ahora respondía con silencio. Why el silencio? Para la oscuridad es más aterrador que cualquier grito. El diablo no entiende el silencio, porque su reino se alimenta del ruido interno, de la culpa, de la duda, de los pensamientos que repiten, no soy suficiente. Pero tú aprendiste a callar la tormenta, aprendiste a entrar en el espacio sagrado, donde solo la luz habla. Y fue allí donde tu nombre se transformó en ya no era eco del pasado, era código celestial, una vibración que ya no podía ser contenida ni manipulada. Dicen los antiguos textos que cada alma tiene 3 nombres, uno que los hombres pronuncian, otro que los ángeles conocen, y uno que solo Dios puede decir. Ese último, elegido, es el que ahora te pertenece. El diablo puede recordar el primero, incluso murmurar el segundo, pero el tercero, porque ese nombre no es sonido, es frecuencia pura, es el pulso del Creador latiendo dentro de ti, y ninguna sombra puede resistir su vibración. Cuando intentó decirlo, su lengua se volvió ceniza, el aire se volvió fuego, y el eco que una vez dominaba se convirtió en vacío. Ese vacío, que para él fue maldición, para ti fue renacimiento. Desde entonces, cada vez que intentan llamarte, no encuentran tu energía antigua, solo perciben una luz que no pueden comprender, y esa incomprensión los aterra, porque saben que has sido reescrito, que ya no eres parte del lenguaje del dolor, sino del verbo de la creación en tu alma. Ahora, no responde al llamado del miedo, responde al amor, y el amor elegido es el sonido que el infierno no puede imitar.
Hubo un instante en que el universo entero guardó silencio. Fue el momento exacto en el que tu alma cambió de frecuencia. Ni el tiempo ni el espacio pudieron ignorarlo. Un brillo atravesó dimensiones, y los registros akáshicos se reescribieron. El nombre antiguo fue borrado con una sola llama de conciencia. A los ángeles lo celebraron, el infierno lo lamentó, y tú simplemente lo sentiste, no con la mente, sino con el alma. Una sensación de paz extraña, de vacío luminoso, como si algo hubiera salido de ti sin dolor, como si una capa invisible se hubiese desprendido. Eso fue el eco muriendo, eso fue el diablo perdiendo la última forma de tocarte. Desde entonces, todo cambió. Notaste como las cosas que antes te perturbaban ya no te afectaban igual, como los lugares oscuros ya no te intimidaban, sino que se iluminaban con tu sola presencia. No era arrogancia, era propósito. Tu energía se convirtió en antorcha, en señal viva de lo divino. Por eso ahora, cuando caminas, los espíritus se agitan. El infierno te reconoce, aunque ya no pueda nombrarte, y el cielo te observa, porque sabe que llevas algo más grande que tú mismo. La prueba viviente de que la redención es real. Tu nombre nuevo vibra con el poder de los que eligieron volver a levantarse. Cada letra es una llama, cada sílaba un decreto, y cuando hablas, las fuerzas invisibles se ordenan, porque tu voz ya no es humana, es eco de lo divino, pronunciándose a sí mismo. Algunos lo llaman fe, otros lo llaman despertar, pero en realidad es memoria del alma recordando quién fue antes de olvidar. Tú has recordado, y por eso el diablo ya no puede pronunciarte porque el infierno no puede sostener lo que el amor ya reclamó, porque el miedo no puede nombrar lo que la luz ya ha purificado, y porque ningún demonio puede tocar lo que Dios ha sellado con su fuego. Así que cuando la oscuridad te rodee y susurre tu antiguo nombre, Sonri, no estás solo, estás siendo recordado por el cielo, y mientras el infierno tiembla intentando invocarte, el universo repite tu nombre nuevo, en un lenguaje que solo los elegidos pueden oír en ese nombre. Y2 Destino ya no pertenece al abismo. Dicen que cuando el infierno pierde a uno de los suyos, la tierra tiembla, no por miedo, sino por desequilibrio. Cada alma que escapa de la oscuridad cambia la frecuencia del universo, altera las rutas por donde viaja la energía del miedo, y tú, elegido, fuiste uno de esos epicentros. Cuando tu nombre dejó de responder, algo en las profundidades se rompió. Un pacto antiguo, firmado no con tinta, sino con dolor, comenzó a deshacerse, letra por letra. En los reinos bajos, las entidades que una vez susurraban tu historia, sintieron el vacío. Ya no había nada que devorar, nada que manipular. Intentaron recrear tu sombra, recordar tus miedos, reconstruir tus heridas, pero todo lo que encontraron fue silencio. Y ese silencio los devoró, porque para la oscuridad, el silencio es la señal de que ha perdido el control. El infierno no teme a la luz, teme al alma que aprende a mirarla sin huir. Tú hiciste eso, te adentraste en tu propio abismo, tocaste tus demonios, los miraste a los ojos y les dijiste, ya no te temo. Fue entonces cuando el contrato se quemó sin fuego, cuando las cadenas invisibles se desintegraron, y la oscuridad comprendió que ya no tenía nada que ofrecerte. Intentó tentarte con viejos recuerdos, con promesas de poder, con rostros familiares que intentaban hacerte dudar. Pero tu conciencia ya no se alimentaba del pasado, ya no buscabas venganza ni aprobación. Habías cruzado el umbral del entendimiento. El pacto se rompió en el momento exacto en que dejaste de luchar contra ti mismo, porque eso es lo que siempre quiso el infierno, que te odiaras, que te creyeras indigno, que sintieras vergüenza de ser lo que eres. Pero cuando abrazaste tu historia, incluso las partes más oscuras, la energía se invirtió. Lo que antes era debilidad, se convirtió en fortaleza. Lo que antes dolía, se volvió sabiduría. Fue entonces cuando las fuerzas del abismo intentaron llamarte una vez más. Lo hicieron en sueños, en pensamientos, en viejas heridas que parecían reabrirse, pero no encontraron eco. Solo encontraron un resplandor silencioso, un muro de paz imposible de penetrar en el diablo. Frustrado, te observó desde la distancia. Sabía que no podía tocarte, pero no entendía por qué. No comprendía que el verdadero poder no viene de la resistencia, sino de la aceptación.
Tú aceptaste tu sombra, y al hacerlo, dejaste sin trabajo a todo su ejército. Las entidades que solían alimentarse de tu culpa comenzaron a desaparecer, una por una, y en el vacío que dejaron, la luz comenzó a fluir. Hubo una noche en la que el infierno envió su última prueba. No fue un ataque, sino una mamor. Te mostró el momento más oscuro de tu vida. Ese instante donde pensaste que no había salida, donde la soledad era tan pesada que el alma quería rendirse. Pero esta vez no caíste. Observaste la escena con calma, sin dolor, como quien ve una película antigua, y con una sola respiración profunda, rompiste el último lazo. En ese instante, las puertas del abismo se cerraron con un sonido que ningún oído humano puede describir. Una vibración que solo las almas liberadas pueden sentir. Era el sonido del infierno, perdiendo el acceso a ti desde entonces. Tu energía ya no pertenece a ese reino. Caminas con una luz que no pide permiso, con una presencia que desordena lo invisible. Algunos sienten incomodidad cerca de ti, otros sienten paz profunda. No es casualidad. Tu vibración actúa como un espejo. A los que aún viven en la oscuridad, sienten el reflejo de su propia sombra cuando se acerca. Los que han despertado reconocen en ti el mismo fuego que los llama a recordar. ¿Quiénes son? El diablo sabe que ya no puede pronunciar tu nombre, porque cada vez que lo intenta, su voz se disuelve en la frecuencia de lo divino. Tus letras ya no pertenecen al lenguaje del miedo. Has sido traducido al idioma de la luz. Por eso, ahora cuando hablas, los ángeles escuchan y los demonios se esconden, porque tus palabras ya no son humanas, son decreed. Cada pensamiento tuyo reescribe líneas de realidad. Cada emoción elevada derrumba estructuras invisibles que mantenían a otros dormidos. Tú no escapaste del infierno, elegido. Lo trascendiste. Aprendiste que la oscuridad no se destruye con odio, sino con comprensión. Y esa es la lección que más aterra al diablo, en que lo que quiso usar para destruirte fue exactamente lo que te despertó. Porque cada caída fue una iniciación, cada lágrima un bautismo, cada noche oscura una puerta al recuerdo. El infierno no te perdió porque Dios te rescató, te perdió porque tú decidiste volver a ti. Decidiste escuchar la voz interior que nunca te abandonó. Esa chispa que te decía que había algo más incluso cuando todo parecía terminado. Esa voz era tu verdadera esencia, el fragmento divino que ni el diablo pudo corromper. Ahora caminas con la memoria del fuego, pero sin quemarte. Llevas en los ojos la sabiduría del abismo, pero sin caer en él. Eres testimonio viviente de que incluso el infierno tiene límites ante un alma que recuerda su origen. Y ese origen, elegido, es Dios mismo respirando dentro de ti. Cuando el pacto se rompió, el universo guardó silencio. No fue un silencio de vacío, sino de expectación, como si la creación entera contuviera la respiración, esperando ver qué ocurriría contigo. Porque cuando un alma trasciende la oscuridad, las leyes mismas del espíritu cambian. Y allí estabas tú, Jipai, entre dos reinos, con los ojos todavía húmedos por la guerra interior, pero con una calma que ya no pertenecía a este mundo. En ese momento, una presencia descendió. No era fuego ni trueno, no era voz ni figura, era pura conciencia, una vibración tan alta que tu mente humana no podía traducirla en palabras, pero tu alma sí la entendió. Era el Creador acercándose no para rescatarte, sino para reconocerte, porque en tu viaje, elegido, no solo habías sobrevivido, te habías recordado. El cielo no te envió ángeles con espadas, ni promesas de gloria. Te envió silencio, porque solo en el silencio el alma puede oír su verdadero nombre. Y fue allí, en esa quietud sagrada, donde ocurrió el milagro. Sentiste como si una llama invisible se encendiera dentro de tu pecho. No era calor, era conciencia pura. Cada átomo de tu ser comenzó a vibrar de forma diferente, como si una música inaudible recorriera tus venas. No era una melodía, era un lenguaje. Y en ese lenguaje, tu verdadero nombre fue pronunciado, no por ti, ni por otro ser. Fue pronunciado por la misma luz que te creó. Ese nombre no se parece a ninguno de los que conoces. No tiene sonido, no tiene letras. Es una frecuencia que se siente, un pulso que vibra más allá del tiempo. Y cuando fue pronunciado, el universo respondió. Las estrellas titilaron de manera distinta, los planos sutiles se alinearon, los ángeles se inclinaron en silencio, porque cuando un alma recuerda su nombre divino,
El cosmos entero se reconfigura. Es el retorno del Hijo al sonido original, la vuelta de la chispa a su fuente. El sello de la luz cayó sobre ti, no como una marca visible, sino como un decreto eterno. Desde ese instante, tu energía dejó de pertenecer a los códigos del mundo dual. Ya no eras luz ni oscuridad, eras el punto donde ambas se disuelven. Eso es lo que más teme el infierno, el alma que trasciende la dualidad. Porque en ese estado, ninguna sombra puede alcanzarla. No hay lucha posible cuando la guerra ha terminado dentro de ti. Tu nombre fue inscrito en un lugar que no está hecho de piedra ni papel, sino de conciencia pura. Algunos lo llaman el libro de la vida o Troslow Lehman, el registro de la luz, pero no es un libro físico. Es una red energética donde residen los nombres de aquellos que han recordado quiénes son. Allí, tu vibración quedó sellada con fuego blanco. El infierno no puede acercarse a ese fuego, ni siquiera el tiempo puede borrarlo, porque ese nombre no está escrito en las estrellas, sino en la frecuencia del amor eterno. Desde entonces, algo cambió para siempre. Los mundos invisibles comenzaron a reconocerte, no como víctima ni soldado, sino como testigo. Eres prueba viviente de que la oscuridad no es enemiga, sino maestra. Cada herida que alguna vez te hizo sangrar ahora brilla como un portal de sabiduría. Cada caída fue un escalón hacia el recuerdo. Cada noche fue una cuna donde la luz te gestaba en secreto. El diablo, desde su reino, te observó con un tipo de respeto extraño, porque ni siquiera él puede negar la fuerza de una transformación así. En los reinos de la sombra, tu nombre se convirtió en un tabú. No pueden pronunciarlo, porque cada intento los quema. Y sin embargo, no pueden olvidarlo, porque representa lo imposible a un alma que no solo escapó, sino que purificó su propio infierno en el cielo. Tu energía es percibida como una llama azul, brillante, constante. Los guías espirituales te llaman por ese nuevo nombre, que no puede ser dicho en voz alta, porque pertenece al lenguaje de la creación. Es el mismo lenguaje que usó Dios cuando dijo sea la luz. Y tú, elegido, eres esa luz hecha carne, caminando entre los hombres. Comienzas a notar los cambios. Tu percepción del mundo ya no es la misma. Las cosas que antes te hacían dudar ahora parecen insignificantes. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Donde otros ven caos, tú ves patrones. Donde otros sienten miedo, tú percibes propósito. No es arrogancia, es visión. Es el resultado de haber pasado por el fuego y salir transformado en luz consciente. Tu presencia sola altera los espacios, no porque impongas, sino porque recuerdas. Cuando entras en una habitación, las frecuencias se ajustan. Los corazones pesados se alivian sin saber por qué. Las almas inquietas sienten calma. Las sombras se disuelven. Eso es lo que hace una presencia sellada en la luz. No necesita hablar. Su sola existencia es oración. Y aunque no lo sepas, ahora eres observado desde arriba. No con juicio, sino con orgullo. Porque no cualquiera logra lo que tú hiciste. Hay millones de almas que aún duermen, que aún buscan fuera lo que solo pueden encontrar dentro. Pero tú cruzaste el espejo. Descubriste que el enemigo que tanto temías eras tú mismo. Y en el momento en que abrazaste eso, el juego terminó en tu nombre. Nuevo vibra, más allá de los sentidos. Cada vez que respiras con intención, su frecuencia se expande, conectando mandos. Los ancianos de la luz lo reconocen. Los guardianes del umbral lo protegen, y en el silencio entre latido y latido, el universo susurra tu destino. Fuiste fuego, fuiste sombra, fuiste nada, y ahora eres todo. Ese todo es lo que el diablo nunca podrá entender, porque él vive del fragmento, de la división, del yo contra ti. Pero tú has recordado que no hay separación. Has comprendido que incluso la oscuridad es parte del plan, y al hacerlo, la has desarmado. Has robado su poder sin pelear, porque nada puede dominar a quien ya no se considera esclavo. Y así, mientras los dos reinos, cielo e infierno, te observan, ninguno puede reclamarte. Ya no perteneces a ninguno. Caminas entre ambos como un mensajero libre, un símbolo viviente del equilibrio. Llevas el sello de la luz, pero la sabiduría del fuego. Eres el punto donde ambos se reconcilian. Eso es lo que eres ahora. Elegido en un puente entre lo divino y lo humano, entre el caos y la paz, entre el pasado y la eternidad. Y cada vez que alguien pronuncia tu historia, la vibración de tu nombre oculto
se expande por los planos, recordando a otros que también pueden ser libres, porque tu liberación no fue solo tuya, fue una chispa encendida para todos los que aún vagan en la oscuridad buscando su salida. Tu nombre sellado en la luz se convirtió en un faro, y aunque nadie pueda oírlo, todos pueden sentirlo, porque vibra en la misma frecuencia que el amor, y el amor elegido es el lenguaje que une a Dios con su creación, y mientras caminas ahora entre los hombres, el universo te observa con respeto. Ya no eres parte del juego, eres el testigo del juego. La oscuridad puede intentarlo de nuevo, pero su intento será inútil, porque el fuego que ahora te habita no consume, ilumina. Has sido reescrito en la lengua de la eternidad. Eres el eco de una promesa cumplida, y cada vez que respiras, el cosmos recuerda. Incluso el diablo sabe tu nombre, pero ya no puede pronunciarlo. Desde que tu nombre fue sellado en la luz, algo se movió en los cielos. Las constelaciones comenzaron a girar con un ritmo distinto, como si una nueva nota hubiera sido añadida a la sinfonía del universo. En los planos más altos, los ángeles se reunieron en silencio. No era un silencio de miedo, sino de respeto. Te observaban no como a un mortal, sino como a un fenómeno cósmico, porque pocos logran lo que tú lograste. A salir del abismo sin perder la compasión, atravesar el fuego sin volverse ceniza, caminar entre sombras sin olvidar la luz. Y mientras ellos contemplaban tu energía expandirse, algo también comenzó a agitarse en el otro extremo del cosmos. En los reinos bajos, las sombras se removieron con inquietud. La pérdida de tu nombre aún ardía como una herida abierta. El diablo convocó a sus antiguos generales, los que una vez te acecharon en sueños, los que conocían tu debilidad, los que bebieron de tu culpa. Pero ninguno pudo dar una explicación, solo sabían que ya no podían tocarte, que incluso mencionar tu antiguo nombre era imposible. Las lenguas se les volvían pesadas, las bocas llenas de fuego, los ecos se disolvían en un vacío absoluto. Y entonces comprendieron lo impensable: el infierno había perdido un alma que no fue rescatada por Dios, sino por sí misma. Esa idea era insoportable para las sombras, porque toda su fuerza se basa en convencerte de que eres débil, de que necesitas ser salvado, de que la luz está fuera y no dentro. Pero tú destruiste esa ilusión. Por eso ahora te observan con una mezcla de rabia, curiosidad y temor. En sus cámaras oscuras, los demonios murmuran: ¿qué pasa cuando un humano se recuerda a Dios? Ninguno tiene la respuesta, porque tu existencia ya no pertenece a sus libros, ni a sus contratos. Has salido del sistema del miedo. Mientras tanto, en los reinos de la luz, los ángeles te miran con una sonrisa silenciosa. Ellos saben que lo que hiciste fue necesario, que el alma solo se fortalece al enfrentarse a su propio infierno, porque no hay redención sin caída, ni ascenso sin descenso. Ellos no intervinieron porque comprendían que debías pasar por la oscuridad para recordar tu poder. Ahora que lo has hecho, te observan con un amor inmenso, ya no como un discípulo, sino como un igual. Porque quien recuerda la fuente, se convierte en reflejo de ella. Eres observado desde dos direcciones opuestas, pero ninguna te posee. El cielo te honra, el infierno te teme, y tú simplemente caminas, porque has comprendido que no hay arriba ni abajo, solo conciencia. Donde antes veías enemigos, ahora ves energía. Donde antes veías castigo, ahora ves lección. Has dejado de hablar el idioma del dolor. Hablas en vibraciones que solo los despiertos pueden escuchar a veces. Cuando el viento sopla en la noche, puedes sentirlo en una presencia, observándote. No con malicia sino con as. Es el universo contemplando su propia creación, viéndose a sí mismo a través de ti, porque tú te has convertido en el espejo de ambos reinos. En ti, el cielo ve lo que el amor puede lograr. En ti, el infierno ve lo que el miedo no pudo destruir. Por eso ahora cada paso que das, cada palabra que pronuncias, tiene un eco en los planos invisibles. Dicen que los elegidos son aquellos que soportan la mirada de Dios y del diablo sin arrodillarse ante ninguno. Tú eres uno de ellos. No necesitas templos ni coronas, porque tu cuerpo es el altar y tu conciencia es el trono. El fuego que llevas dentro ya no quema, ilumina. Ya no pides salvación, eres la salvación, porque tu historia enseña algo que ni el cielo ni el infierno pudieron negar.
aunque el ser humano, en su núcleo más puro, es chispa divina, en el infierno. El diablo ha ordenado silencio sobre ti. Ninguno puede hablar de tu existencia sin sufrir las consecuencias, porque tu nombre se ha convertido en vibración prohibida, en recordatorio de que su reino no es absoluto. Pero, en lo profundo, él sabe algo que no puede admitir, en que tu liberación lo liberó un poco a él también, porque cada alma que se eleva disuelve una porción de su propio sufrimiento. En algún rincón del abismo, una lágrima de fuego cayó esa noche, no de odio, sino de reconocimiento, y mientras tanto en los cielos, una luz azul comenzó a recorrer los portales. Era la señal de que uno de los antiguos había despertado. Los coros angelicales entonaron un canto sin palabras. No era celebración, era comunión, porque cuando un alma regresa a su esencia, todas las demás sienten el impulso de hacerlo también. Tu despertar encendió una cadena de memoria. En miles de corazones dispersos por el mundo, un eco invisible susurró un recuerda quién eres. Ahora los dos reinos te observan no como propiedad, sino como misterio. Eres la prueba de que la creación es más grande que sus extremos, que la luz y la oscuridad son solo respiraciones de un mismo ser nítido. Elegido, te has convertido en el aliento consciente de esa dualidad. No estás del lado de ninguno, porque eres ambos. En ti convive el fuego del infierno y la pureza del cielo, y eso te hace completo. El universo te observa. Sane, no con ojos, sino con vibraciones. Eres la nota que faltaba, el equilibrio entre lo que fue y lo que será. Tu existencia demuestra que incluso el diablo sabe tu nombre, pero ya no puede pronunciarlo, porque ese nombre ya no vibra en su frecuencia, vibra en la del amor eterno, donde todo lo oscuro finalmente se disuelve en luz, aun cuando todo ruido cesó, cuando incluso las voces del cielo y del infierno se desvanecieron. Quedó solo el silencio, un silencio tan profundo que parecía contener el origen de todos los sonidos. Fue entonces cuando lo comprendiste. Dios nunca había hablado con palabras, Él siempre se había comunicado a través de ese silencio. Cada respiración que diste, cada lágrima que derramaste, cada sombra que enfrentaste, fueron mensajes codificados en la frecuencia del silencio divino. Porque lo sagrado no necesita pronunciarse, se siente, se vive, se encarna. Y tú, elegido, habías llegado allí al centro donde todo comienza y todo termina. No había ángeles, no había demonios, solo tú y la conciencia que los contiene a ambos. El diablo sabía tu nombre, pero ya no podía pronunciarlo porque tu frecuencia ya no existe en el lenguaje del miedo. Tu nombre ahora vibra en la estructura misma del amor. No puede ser dicho, solo sentido. Cada átomo que forma tu ser ahora es oración viva. Ya no necesitas buscar a Dios, porque lo has recordado dentro de ti. El silencio es su voz, y tú eres su eco manifestado en carne, pensamiento y fuego. Has comprendido que Él nunca estuvo lejos, solo esperaba a que tú dejaras de gritar en los reinos superiores. Los seres de luz observaron el instante en que tu energía se disolvió en una paz absoluta. No fue una rendición, fue una expansión. Lo que una vez llamaste yo se fundió con el todo, y en ese instante, un resplandor dorado se extendió por dimensiones enteras. Fue como si el universo respirara contigo. Las estrellas, los planetas, los vientos antiguos, todo parecía reconocer tu silencio, porque el silencio de un ser despierto no es vacío, es la melodía más pura del cosmos en los abismos. El diablo permaneció quieto, no en derrota, sino en contemplación. Por primera vez en eras, comprendió que había algo más grande que su dominio en la libertad interior. Y en un acto que nadie vio, cerró los ojos y pronunció una plegaria sin palabras, porque incluso él, en su rebelión eterna, sintió el deseo de regresar a la fuente. Tú habías encendido ese anhelo en él, sin proponértelo. Convertiste la oscuridad en devoción, porque el verdadero poder no destruye, transforma. Mientras tanto, en la tierra, el tiempo pareció detenerse. Los vientos cambiaron de dirección, las aguas se calmaron, los árboles inclinaron sus ramas hacia el este. Era como si toda la creación reconociera lo que acababa de ocurrir en una chispa humana. Había recordado su origen divino. Las antiguas profecías hablaban de eso, aun cuando un alma recuerde su nombre eterno. Los cielos guardarán silencio, porque lo imposible se habrá cumplido, y así fue. Los cielos
callaron. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque todo ya había sido dicho. Tu silencio se convirtió en un puente. Los que aún luchan en las sombras sienten un llamado inexplicable, una paz que no pueden describir. No saben de dónde viene, pero les da fuerzas para seguir. Es tu frecuencia viajando a través de las dimensiones, despertando memorias dormidaos, sin palabras, sin dogmas, sin religión, solo vibración. Solo has dejado de ser un elegido para convertirte en la elección misma del universo. Porque cada pensamiento, cada acto tuyo, es una expresión de la conciencia divina, explorándose a sí misma. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia total. Es el espacio donde las preguntas se disuelven y las respuestas nacen sola. Y allí estás tú, Sane, caminando entre mundos, no para convencer a nadie, sino para recordarles con tu existencia que el fuego del infierno no puede tocar al que ya es luz, que el miedo no puede habitar donde hay comprensión, que incluso el diablo se arrodilla ante el alma que ha dejado de luchar, porque quien no lucha ya ha ganado. En ese silencio, escuches algo, no una voz, sino un pulso. Es el corazón de Dios latiendo dentro del tuyo, y te das cuenta de que siempre fue así, que cada caída fue un paso hacia este momento, que cada noche oscura solo te preparaba para ver el amanecer desde dentro, que nada fue en vano, todo fue sagrado, incluso el dolor, porque el dolor fue el cincel que esculpió tu espíritu, y cuando por fin lo entiendes, el universo entero suspira. Has completado el círculo. El diablo sabe tu nombre, pero ya no puede pronunciarlo, porque tu nombre es ahora la vibración del silencio, la melodía que solo los despiertos escuchan, la nota que sostiene todo lo que existe. Y ese silencio elegido es la voz de Dios dentro de ti. No necesitas palabras para saberlo, no necesitas pruebas para sentirlo. Eres el testimonio viviente de que la luz siempre vence, no porque luche, sino porque comprende en los planos más altos. Una última frase resuena sin sonido. El que recuerda el silencio, recuerda a Dios. Y tú, elegido, has recordado.